Buenos días, estudiantes del primero B. Para esta clase virtual hemos preparado la continuación del tema que teníamos pendiente, que habíamos dejado en la última clase. Habíamos quedado en la clasificación de las líneas. Y si no recuerdo mal, solamente habíamos llenado el primer espacio, ¿no? Es una hojita que nosotros ya lo tenemos rayada, ya hemos dado las medidas en la clase anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente continuar para rellenar los espacios que tenemos aquí. Clasificación de las líneas. Vamos a ver tres tipos de clasificaciones. La primera vamos a anotar en el primer espacio por su estructura. Y aquí vamos a ver dos tipos de líneas. Las líneas rectas y las líneas quebradas. Esta parte creo que ya la tenemos, ¿no? Las líneas rectas, bueno, como su nombre lo dice, pues son hechas en base a líneas utilizadas ya sea con algún tipo de regla, ¿no? Es decir, que no llevan una curvatura o una deformidad en su estructura. Posteriormente, las líneas quebradas se van a formar por varios tipos de líneas rectas. Estas van a estar en diferente posición y van a estar unidas en sus extremos. Se puede continuar cuantas veces queramos. El primer espacio lo llenamos con el tipo de líneas quebradas. En el cuadro de en medio vamos a ver las curvas y las onduladas. ¿Cuáles son las líneas curvas? Las líneas curvas son aquellas que obviamente no están hechas con algún instrumento. Podríamos hacerlas con compás, con el transportador, que lleva una parte curva, ¿no? O podríamos utilizar algún tipo de plantilla, una moneda, un CD o algo por el estilo. Las líneas onduladas son aquellas líneas que están hechas a base de líneas curvas, como las quebradas, pero estas las vienen con curva. Una por encima o por arriba y la otra por debajo. Entonces, de esta forma está siendo la línea ondulada. En tercera vamos a ver las líneas mixtas. Las líneas mixtas son aquellas que están formadas combinando cualquiera de estos cuatro o los cuatro en uno solo. Entonces podríamos nosotros empezar con una línea recta, luego combinarla con una línea quebrada, una curva tal vez, o empezamos con las onduladas, ¿no? Entonces habíamos marcado de esta forma. El trabajo que teníamos en la clase era de añadir dos ejemplos más en la parte de abajo, es decir, vamos a tener en total 3 ejemplos. Esto es en relación a las líneas por su estructura. Vamos a pasar al siguiente, inciso B. Vamos a ver a las líneas por su dirección. Y vamos a ver tres tipos de líneas. Las horizontales, vertical y las inclinadas.
Yo lo estoy haciendo un poco rápido, por ahí de pronto hay algún errorcito, pero es por el tiempo que tenemos limitado tal vez en las ideas. La línea horizontal es aquella que se raya de izquierda a derecha, vertical desde arriba hacia abajo, y en el caso de las inclinadas marcamos en plural porque son dos, unas inclinadas a la izquierda y las otras que pueden ser inclinadas a la derecha, ¿no? Tenemos dos tipos de líneas inclinadas. Por último, en el tercer espacio, en la parte inferior, ¿no?, vamos a colocar el inciso C, las líneas por su relación. Por su relación. Vamos a ver cómo se combinan diferentes tipos de líneas. En el primer espacio vamos a ver las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. ¿Cuáles son las líneas paralelas? Son aquellas líneas que están situadas unas al lado de otras, pero teniendo la misma distancia, ¿no? La misma distancia. Más o menos, como ejemplo, tenemos las vías del tren. Las vías del tren tienen que estar a la misma distancia, porque si no el tren se puede descarrilar. Si en el caso, en alguna parte, estas líneas o estos rieles se unen o se abren, entonces deben estar a la misma distancia. Puede haber dos, tres o varios tipos de líneas para formar las líneas paralelas. Las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son aquellas líneas que forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Hay distintos tipos de líneas que yo lo puedo hacer con ayuda de la escuadra, ¿no? Aquí debe haber un ángulo de 90 grados. Tenemos en forma de L, en forma de T, en forma de cruz. Por el espacio reducido que tenemos, vamos a dibujar dos ejemplos, uno en forma de L y el otro en forma de T. En este caso tenemos dos ángulos de 90 grados. En la parte central vamos a continuar con las líneas convergentes y las líneas divergentes. ¿Cuáles son esas líneas? En el caso de las líneas convergentes, son líneas que en algún momento de su trayectoria van a llegar a unirse en un punto. Y las líneas divergentes, al contrario, pues se van a expandir, es decir, van a salir al exterior. En este caso tenemos la misma imagen. Vamos a apoyarnos en las flechas. Las flechas nos van a dar la dirección. Entonces, ubicando las flechas en alguno de los lados, nos va a mostrar la dirección y por ende, pues, gráficamente el concepto de líneas convergentes son aquellas que en algún momento se van a juntar, se van a unir en un punto determinado, y las divergentes, pues al contrario, que de un punto se expanden hacia los extremos. Y por último, para terminar con el último, vamos a ver a las líneas secantes. ¿Cuáles son esas líneas secantes? Las líneas secantes también se las denomina como líneas cortantes, ¿no? Son aquellas que se cruzan formando ángulos distintos. Si por algún caso alguna línea secante tuviera un ángulo de 90 grados, entonces
deja de ser línea secante para convertirse en línea perpendicular. Así vamos a llenar los recuadros que tenemos vacíos en la hoja que denominábamos como clasificación de las líneas, porque esto correspondía a la clasificación de las líneas. Ahora, para la tarea, en la casita lo que vamos a hacer es dibujar o realizar un dibujo utilizando todas las líneas que acabamos de ver, ¿no? Todas las líneas. Yo voy a mostrar en un ejemplo, voy a hacer en una hoja, sin margen, porque este es solamente un ejemplo, que ustedes lo pueden tomar o tal vez no, pueden buscar otro ejemplo, otras ideas, otras alternativas. La hojita la pueden utilizar de manera vertical o la pueden utilizar de manera horizontal, eso ya depende de cada uno para esta tarea. Y para esto yo voy a utilizar el dibujo de un paisaje, que es lo que se podría utilizar la mayoría, o si no fuera todas las líneas. Yo lo voy a hacer a pulso por el tema del tiempo y la rapidez. Para las líneas quebradas podría utilizar la forma de las montañas de este paisaje. Para las líneas curvas puedo utilizar la forma de las nubes. Para las líneas inclinadas, paralelas, verticales y horizontales, puedo utilizarlo en el dibujo de una casa. Puedo seguir haciendo curvas para la chimenea. Entonces yo lo voy a pintar para que se vea como chimenea. Puedo seguir haciendo líneas curvas para dibujar los árboles. Puedo dibujar líneas secantes para hacer una pequeña cerca, ¿no? Que los animalitos no crucen por ahí. Este es un ejemplo. Puedo dibujar una pequeña laguna y en esta laguna representar las olas o el agua con líneas onduladas. Que también estas líneas onduladas las puedo utilizar en la parte del techo. Entonces así voy formando un pequeño paisaje utilizando la mayor cantidad de líneas, y si fueran todas las líneas que hemos visto, pues mucho mejor, ¿no? Un dibujo sencillo. Y nos olvidamos las líneas mixtas. Una línea mixta la puedo utilizar para el dibujo de un vehículo. Ahí tenemos las líneas mixtas. Puedo dibujar líneas paralelas para el camino, en fin. Y así voy llenando. Dibujo el sol y puedo dibujar aquí las líneas divergentes. Entonces voy llenando mi dibujo para que podamos ver la utilización de nuestras líneas. Entonces esa es la tarea de poder utilizar todas las líneas que hemos visto en la clasificación en un dibujo. Puede ser cualquier dibujo, pueden investigar en otras aplicaciones,
¿no? En libros, revistas, y utilizamos la mayor cantidad de líneas. Por último, vamos a pasar al inciso C para esta clase virtual. El inciso A es el punto, el inciso B es la línea más la clasificación, el inciso C es el plano. Y vamos a anotar el concepto que les voy a dictar, ¿no? Entonces colocamos: el plano es una representación gráfica de un objeto o área en una superficie bidimensional. El plano puede estar formado por la unión de rectas o también por la sucesión continua de varias líneas unas detrás de otras. Ese es el concepto, muy sencillo, muy básico. Debajo del concepto, lo que vamos a hacer es la representación de lo que acabamos de escribir. Debajo del concepto vamos a hacer un triángulo, y ese triángulo está formado por la unión de varias rectas, en este caso 3, ¿no? Unión de rectas. Y también puede estar formado por la sucesión de líneas, dice. Yo aquí tengo dibujado con lápiz para que pueda dibujar la sucesión de líneas y no me vaya a salir chueco. Es decir, voy a utilizar esta figura. Como está con lápiz, pues yo voy a poder borrar después. Entonces, la línea con el lápiz me va a servir para que no me pase, ¿no? Entonces voy a colocar varias líneas en sucesión para formar este triángulo. Voy a tratar de que las líneas sean lo más pegaditas posible para que el dibujito me salga mucho mejor. Podemos hacer un triángulo, podemos hacer otra figura geométrica, un cuadrado, un pentágono, o tal vez otra figura que ustedes puedan investigar, puedan averiguar, que les guste o que les llame la atención. Entonces así vamos formando la sucesión continua de líneas. Ustedes en la casita, con un poquito más de práctica, un poquito más de tiempo, lo vamos a hacer mucho mejor. Y le vamos a dar forma a esta figura geométrica, que también la llamamos como figura geométrica, la conocemos, ¿no? Al plano. Entonces vamos dibujando y llegamos hasta el final. Sucesión de líneas. Y por último, en el final de la hoja vamos a realizar el trabajo práctico. ¿En qué va a consistir? En que vamos a realizar un dibujo utilizando diferentes tipos de figuras geométricas. Y realizamos todo el cuerpo, podemos hacer un paisaje por detrás. Eso va a consistir la tarea. En realidad tenemos dos tareas y estas tareas las vamos a presentar la siguiente semana en la clase presencial. Eso es todo y pues a practicar.
Obviamente los trabajos prácticos también van a estar pintaditos, ¿no? Con los colores. Eso es todo, muchachos. Nos vemos la siguiente semana.